Una nota que tiene que ver con iniciativas interesantes que se desarrollan en el departamento de Canelones. Exactamente, porque desde el 2008 se está trabajando con mujeres embarazadas y niños menores de 2 años en este programa que se llama Canelones Crece Contigo, y tenemos aquí en nuestro living a la responsable de este programa, la profesora Gabriela Garrido. Bienvenida, buen día Uruguay para usted. Muy Bienvenida. buenos días. Que además también es prosecretaria general de la Sí. Comuna Canaria y lleva adelante el programa 1000 días de igualdad, entre otras entonces muchas tareas que desarrolla allí en el departamento. Sí, efectivamente, todo lo que es política de primera infancia, el intendente Yamandu Orsi resolvió ponerlo en su primera línea de acción, transversalizando la acción de las distintas direcciones. Y en particular, en lo que es primera infancia, Canelones viene desarrollando una experiencia de sistema integral de protección a la infancia en conjunto con otras instituciones desde el año 2008, como ella decía, con las familias con niños menores de 4 años en situación de mayor vulnerabilidad, mamás embarazadas y niños menores de 4 años. Pero ahora estamos ante un nuevo desafío y Canelones pretende llegar a todos los niños con un programa universal a los 7.000 niños que nacen en Canelones anualmente, de los 48.000 aproximadamente que nacen en Uruguay. Este programa, 1000 días, intenta garantizar desde el comienzo de la vida, el embarazo y los 2 primeros años de vida, las mismas oportunidades para todos los niños, las mismas pautas de crianza saludable, acceso a salud, a educación, a vivienda digna, a espacios públicos, a entornos, ¿verdad?, desde el punto de vista medioambiental saludables para todos los niños de Canelones, y comienza con un programa piloto en 6 municipios, que es Ciudad de la Costa, Toledo, Nicolich, Las Piedras, La Paz y Sauce, con el apoyo de UNICEF. Tanto Canelones Crece Contigo como 1000 días ha contado permanentemente con el apoyo de UNICEF, y en el caso de Canelones Crece Contigo, desde el 2012, como ustedes saben, el programa es un programa nacional. Hoy es Uruguay Crece Contigo, que está dentro del MIDES, pero tiene la particularidad que en la Intendencia de Canelones funciona esa relación gobierno nacional y departamental, y tiene su impronta y su característica propia. Por ejemplo, en Canelones nosotros atendemos sobre todo a los niños menores de 1 año y atendemos especialmente a las mujeres adolescentes embarazadas. Tenemos el 52% de las integrantes son embarazadas. Justamente quería saber eso, ¿no? ¿Cómo adolescentes, perdón. Son casi 10 años que ya existe este programa, y cómo se instrumenta, cómo se llega a cada una de esas madres que necesita la ayuda de la comuna y de este programa, y obviamente luego a esos niños. Bueno, las familias se derivan desde instituciones como ACE, ¿verdad?, o las mutualistas, los centros de salud, centros, asociaciones civiles, desde el MIDES, o desde el barrio, las propias vecinas. Eso nos sucede muchísimo cuando los equipos de cercanía, porque la característica más notoria de Canelones Crece Contigo es la cercanía, es estar al lado de la gente, es una dupla integrada por un equipo social y un equipo más del área médica, nutricionista, partera, etcétera. Cuando llega ese equipo al barrio, las propias mamás dicen: mirá que en la esquina, mirá que allí al lado, mirá que hay una adolescente embarazada. Una comunidad, involucrada. Y lo que nosotros realmente, una de las cosas que evaluamos a lo largo de estos años es el recibimiento de las familias, porque las familias no tienen por qué abrirte la puerta de su casa a que ese equipo en forma prácticamente semanal esté allí presente, y nos abren la puerta. Lo toman bien. Lo toman muy bien, tanto lo valoran, y tal es el vínculo que se genera con el equipo, lo que nos muestra que es necesario, que tuvimos un caso, por ejemplo, en Nicolich, en el municipio de Nicolich, a las 5 de la mañana la mamá entra en trabajo de parto en un lugar bastante alejado, ¿verdad?, de policlínicas y el hospitalito de la costa, que es donde debería atenderse, y más del Pereira Rosell. Llama a la policía demora un poquito en llegar, unos 20, 25 minutos, la mamá empieza el trabajo de parto, y cuando llegan, bueno, tiene el bebé allí. Y el mensaje de la mamá, al rato, después que ya estaba en el centro hospitalario, la técnica de Canelones Crece Contigo es: María, nació mi bebé, y nos acordamos de no cortarle el cordón hasta que no dejara de latir. Muchas gracias.
Claro. Creo que eso, bueno, fue una emoción enorme, claro. ¿no? Porque esa recomendación, ese trabajo, tal vez fue lo que salvó a ese bebé. Porque además estamos hablando de que, además de aportar aspectos técnicos, si se quiere, en cuanto a preparar a las personas para lo que se viene, debe generarse también hasta un vínculo afectivo, porque en ese tipo de circunstancias y de contextos, la sensibilidad debe estar a flor de piel de quienes están atravesando una situación de esas. Un embarazo en una familia conmueve absolutamente a todos, más si se trata de una persona tan joven e inexperiente. Pero eso es también quien va a darle herramientas, puede generar con el paso de los días y de los encuentros también cierto vínculo, ¿no? de afecto, cierto lazo. Sin duda, ¿no? La cercanía que lo afecto. genera la cercanía. Y en la medida en que se genera afecto, se genera un clima propicio para la educación, un entorno amigable para educar a esa familia, y digo a esa mamá, porque el 97% de los hogares de Canelones donde interviene el programa, las mamás son jefas de hogar, o son las que se preocupan más por el desarrollo de sus niños. Y para que no haya ninguna excusa también, ustedes generaron eso de que haya un boleto gratuito para las mujeres embarazadas. Sí, nosotros estamos convencidos que el control de salud en la embarazada es clave. Entre el 2008 y hoy, 2017, nosotros pasamos de tener aproximadamente 40% de embarazadas que se controlaban desde el primer embarazo a un 80%. La intervención de Canelones Crece Contigo tiene resultados medibles y concretos. Disminuimos el embarazo adolescente a nivel país, somos el departamento que tiene menor tasa, disminuimos la mortalidad infantil a nivel país, y hay una intervención allí con todas las instituciones, pero con un rol muy activo y protagónico de la Intendencia, que es bien distinto tal vez al que tienen otras intendencias en el país. Y nos falta ese 20% que no llega a hacer todos los controles, que sabemos que son fundamentales para evitar el bajo peso al nacer y la prematurez, que son una de las causas de muerte más importantes en el primer mes y en el primer año de vida de los niños. Y el boleto nos asegura que personas que vivan a determinada distancia del lugar de control, a determinada distancia de aquellos exámenes específicos. Te pongo un ejemplo: Toledo, Casarino, Suárez, Camino del Andaluz, Pando. Las mamás tienen que ir a hacerse la ecografía al hospital de Pando. Las mamás tienen que trasladarse muchísimos kilómetros para llegar, ¿verdad?, al hospital en caso de ser necesario o al centro de salud más cercano. Bueno, nosotros queremos asegurar esos boletos, ese boleto que va a decir 1000 días de igualdad. Ese carné, de alguna manera, le permite a la mamá viajar, pero significa mucho más que el acceso y el control, porque por supuesto para darle los boletos, nos tiene que ir trayendo certificado de sus controles. Significa que en Canelones todas las mamás pueden solicitar el boleto. ¿Qué quiere decir esto? La mamá que de repente no tiene problemas económicos para pagarlo, igual va a poder solicitar la boletera de 30 boletos, son 30, para los controles. ¿Por qué? Bueno, en Canelones los niños importan. Los niños es el capital humano que los uruguayos tenemos. Sin ese capital humano no hay infraestructura que mejore, que sea posible. Está comprobado, ¿verdad?, el desarrollo del cerebro en esa primera etapa de la vida, las sinapsis neuronales, las capacidades que les permiten a esos niños y a esas niñas después aprender. Y por lo tanto, si no atacamos ahí, la pobreza y las dificultades se van a seguir reproduciendo. Esta es una estrategia país. Han mejorado mucho las cifras, recién lo mencionaba, pero en este tiempo han cambiado las problemáticas a las que se enfrentan estas madres adolescentes o no adolescentes, ¿no? Que están vulnerables, por lo pronto, Bueno, algunas dificultades persisten y otras han cambiado. ¿Qué ha cambiado? Lo que se ha superado. Bueno, nosotros ni que hablar desde aquel 2008, donde pasar de 500 mamás que necesitaban una canasta de riesgo nutricional a casi 7.000 en un año, una vez que son detectadas. Bueno, sin lugar a dudas la situación desde el punto de vista de la alimentación era severa. Teníamos solamente 20 centros CAIF en el departamento, o sea que había muchísimos miles de niños que no accedían a centros de educación. Teníamos muy pocas policlínicas barriales.
Desde ese lugar a hoy, bueno, el camino recorrido es enorme. Tenemos policlínicas en todos los municipios, prácticamente en todos los barrios. En el caso de CAIF, que trabajamos en conjunto en la Intendencia con Plan CAIF, aportando los terrenos, resolviendo dónde se instalan estos centros, estamos con más del 120% de cobertura de crecimiento entre el 2007 y ahora. En estos 3 años que quedan, por ejemplo, en Canelones se van a construir 20 nuevos CAIF a los más de 60 que se construyeron en estos años. O sea que en cambios en acceso a educación y a salud, sin duda, los cambios son transformadores. ¿Qué nos queda? Que para nosotros es una preocupación enorme. Bueno, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, estamos trabajando en ello. Si bien Canelones ha trabajado con el Ministerio de Vivienda en muchas relocalizaciones, en zonas inundables, está trabajando en proyectos de realojo importantísimos, como es, por ejemplo, el caso de Pando Norte. Creemos que los niños no pueden salir del Pereira Rosell, bebitos chiquitos, ¿verdad?, con un montón de vulnerabilidades y llegar a un hogar que se llueve, que tiene humedad. Ese es un problema, una preocupación que también estamos encarando con una propuesta al Ministerio de Vivienda que esperemos poder contarles en los próximos días. El tema de la vivienda es un problema a nivel familiar, ¿no?, muy importante, y es lógico que se atienda, sobre todo por eso que decía, ese escenario en donde un niño, un recién nacido, va a un contexto que seguramente pueda conspirar contra su mejor desarrollo. Ahora, más allá de esas cosas que destacaban, por cierto, realmente importantes en cuanto se ha evolucionado, hoy en día, la foto, yo sé que el programa se focaliza específicamente en la primera infancia, pero si hay que hacer un diagnóstico de cuál es el problema de la infancia en Canelones, ¿a dónde apunta? ¿A deserción escolar, a temas de salud, al trabajo infantil? ¿Cuál es el aspecto que aún hoy en día les genera más preocupación, hablando de infancia en general en Canelones? Bueno, en Canelones no tenemos problemas de trabajo infantil. Estuvimos trabajando en estos años en el tema y realmente no es un problema en Canelones. Tenemos escasa deserción escolar, por lo cual insistimos que el problema en Canelones es cómo nacen y crecen en los primeros años de vida. Sin lugar a dudas, esta intervención hace que luego continúen una trayectoria educativa que sea feliz, que sea exitosa en el mejor de los sentidos. Y en el tema justamente de lo que es la escuela, el liceo, la UTU, contarles que Canelones tiene un programa que nosotros denominamos Pacto Educativo Canario. Trabajamos con las instituciones de la educación y que si bien se critica muchas veces al sistema educativo por el abandono o la deserción, sobre todo en enseñanza media, en Canelones tenemos a través del programa Integración Educativa de Codicen y en convenio con primaria, secundaria y UTU, la construcción de casi 50 centros en este quinquenio, la construcción de casi 25 centros en el quinquenio anterior. Tenemos corredores educativos, que los invito a recorrer, donde tenemos jardines de infantes, escuelas, liceos. Estamos mejorando la infraestructura y las condiciones. Tenemos experiencias como la de Nicolich. Nicolich era un pueblo que no tenía absolutamente nada en el 2005. Además de toda la intervención en infraestructura, hoy tiene una escuela de tiempo completo, una que se viene, 3 CAIF, un CAIF más que se va a instalar, un segundo liceo, segundo ciclo para el liceo porque solo tenía hasta tercero, pero acá tenemos, los protagonistas son los vecinos. Los vecinos se juntan a ver cuáles son las necesidades de la educación para la localidad y las autoridades dan respuesta. ¿Nos falta? Nos falta mucho. ¿Desertan de la educación media? Desertan. No así de primaria, no así de la educación escolar. Tenemos problemas, pero hemos avanzado y mucho. ¿Tienen contacto con esa primera generación de esos niños de 2008? Bueno, esa es una de las estrategias que estamos realizando. Estamos en este momento con UNICEF elaborando una estrategia de seguimiento de los niños que van egresando del programa. Y queremos medir y poder llegar a mostrar que ese niño que tuvo la intervención de Canelones Crece Contigo tiene una diferencia con el niño que no lo tuvo. Nosotros en el 2014 realizamos una encuesta a nivel departamental en comparación a la encuesta realizada en el 2007 y los resultados fueron sustantivamente distintos. Las condiciones habían mejorado muchísimo en el departamento de Canelones. Eso también hay que decirlo porque hay que ver lo que falta, el medio vaso vacío y el medio vaso lleno. No, exactamente, ¿no? Y se han hecho cosas y los resultados están a la vista, como decía. La fecha del 1 de agosto
es la que está marcada como para que comience a regir. Incluso también una baja del boleto para los jubilados. Sí, el 1 de agosto es un día para nosotros de fiesta. Sabemos que va a venir muchísima gente a la puerta de los municipios, estamos organizando justamente cómo vamos a atender a todas esas personas. Nosotros tenemos por un lado un boleto gratuito para los jubilados, que bueno, en esta etapa de la vida, también a personas con situación de repente sus ingresos han disminuido, un derecho que es lo que implica el boleto para los jubilados, sobre todo para los que tienen jubilaciones más bajas, pero también una innovación. Totalmente. Díganme si no es una innovación en el país tener el boleto para la embarazada. Esperemos que esto se generalice y que la primera infancia pase a ser lo fundamental en el país, porque les puedo asegurar que en 10 años, en 20 años, el país cambia. Hace la diferencia. Recordemos al Premio Nobel de Economía en el 2002, a Heckman, que explicaba en el Senado norteamericano que cada dólar que se invierte en primera infancia vuelve multiplicado. Recordemos que los países más desarrollados tienen su mayor cantidad de inversión en la primera infancia, y no es por casualidad. Y que el ejemplo de Canelones replique en otros departamentos con la intención entonces de atender de la mejor manera posible a la primera infancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirnos.